Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy es martes y hoy tenemos una temática de esa que nos encanta, porque es darle la oportunidad a temas que lastimosamente en los medios conservadores no tienen cabida, pero que sabemos que son súper importantes, que tienen que ver con las comunidades, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con los conflictos que se dan en las comunidades por motivos ambientales, por motivos de nuestro medio ambiente. Por eso esta noche está con nosotros Edgardo Mira, del Consejo de Directores del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio CEICOM. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en este importante programa. Y también está con nosotros Luis Monterrosa, tocayo, consultor del estudio, que precisamente es un análisis sobre la conflictividad socioambiental en nuestro país y propuestas de sistemas de alerta temprana. Eso es lo que vamos a abordar esta noche. Luis, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, como decía al inicio, estos temas lastimosamente no tienen espacio en otros medios. Digo lastimosamente porque son temas urgentes que tienen que ver con la cotidianidad de nuestras comunidades. Sobre todo porque este tema de los conflictos ya no es algo... Antes se decía, y platicábamos fuera de cámara, se decía los conflictos en el mundo, en el futuro. Yo me acuerdo que eso lo escuchábamos en la universidad hace, ¿qué? 15 años. Ya hace 15 años, ya un montón. Hace 15 años o 20 años quizá. Sí, 20 años. Los próximos conflictos en el mundo van a ser por cuestiones ambientales y se habla específicamente del agua. Pero esto ya no es futuro, es presente, Edgardo. Sí, efectivamente, el análisis que se ha venido realizando en los últimos años apunta a que cada vez se hace más latente lo que nosotros denominamos la conflictividad socioambiental, porque tiene que ver con lo que nosotros pensamos. Hay dos grandes enfoques respecto a la naturaleza. Un enfoque que es sostenido por los sectores del capital, que ven en la naturaleza la fuente de recursos para que estos puedan ser explotados, sin considerar las implicaciones o las afectaciones que esto puede causar en la vida misma de las personas, en la sociedad en su conjunto. Y por otro lado están las comunidades, organizaciones sociales, diferentes sectores de la sociedad que conciben la naturaleza como aquella que provee los bienes que necesitamos para reproducir nuestra vida y reproducir la naturaleza. Entonces aquí estamos frente a dos enfoques, dos intereses claramente planteados, y en ese sentido precisamente como el mundo sigue avanzando, la explotación sigue creciendo, entonces los bienes naturales se están volviendo cada vez más escasos. Entonces antes hablábamos, por ejemplo, de que el agua era un bien infinito, hoy estamos viendo que es un bien finito. Era falso, o sea, y que cada vez... Era una premisa falsa. Falsa, correctamente, y luego eso significa de que el acceso a la misma cada vez presenta mayores dificultades. Entonces en ese sentido, para nosotros efectivamente es importante que podamos situar bien el tema de la conflictividad social, cuáles son los actores principales en los mismos y cuáles son los intereses que se representen para que podamos buscarle una solución que ponga, por supuesto, los intereses de la sociedad por sobre cualquier interés particular. Edgardo, tenemos una nota que ha preparado el equipo de prensa sobre la actividad que tuvieron justamente sobre esta temática para que arranquemos el tema. Veamos la nota. El estudio realizado por CEICOM con el apoyo de varias instituciones plantea casos emblemáticos de grave contaminación ambiental, como el de baterías récord en Sitio del Niño en San Juan Opico, y la conflictividad por las juntas de agua y el control de un recurso tan escaso. La problemática socioambiental en El Salvador no es nueva, se vienen haciendo distintos estudios sobre la problemática, estudios técnicos.
La gracia, digamos, del estudio que hemos hecho ahora con SEICOM es el intento de ver la problemática socioambiental, la conflictividad socioambiental desde la teoría de conflictos y construcción de paz. Consideramos que los actores, pero sobre todo las comunidades, pueden ser protagonistas en los procesos de transformación, de cambios en nuestras sociedades, sobre todo si hablamos de temas socioambientales. Y en ese marco, también hacemos una propuesta de lo que le llamamos de sistema de alerta temprana, que lo que trata no es evitar que el conflicto se dé, sino precisamente poder canalizar las energías asociadas a la conflictividad para una búsqueda de cambios positivos. La propuesta de sistema de alerta temprana consta de 5 estrategias, entre ellas la implementación de acciones vitales de desarrollo de la iniciativa, la gestión adecuada de los conflictos, el desarrollo de una formación permanente de la conciencia crítica y la promoción del diálogo como mecanismo de cambio social, entre otras. Ellos plantean de que en la conflictividad socioambiental es necesario advertir y diseñar un sistema de alerta temprana con el objetivo de prevenir la conflictividad. Ese es el objetivo. Y yo creo que esta es toda la bondad de todo el estudio. Generalmente la población llega a la Procuraduría cuando ya el conflicto ya es latente y no llega cuando se puede prevenir. El documento se entregó a la Procuradora del Medio Ambiente, Yanira Cortés. Además, destacaron que un conflicto ambiental no solo está basado única y exclusivamente en criterios técnicos, tienen a la base características de orden social y estructural. Listo. Definitivamente que esto ya es parte de la vida cotidiana de las comunidades, sobre todo cuando vivimos en un país con alta vulnerabilidad. ¿Cuáles son, digamos, los principales hallazgos? Y ahí hablamos de 5 ejes que ya poco a poco vamos a ir desmenuzando, como decimos en buen salvadoreño. Luis. Mira, el trabajo que hemos hecho con SEICOM, como veíamos en el mini reportaje, intenta tener una mirada sobre la problemática ambiental desde el enfoque de transformación de conflictos y construcción de paz. Entonces, desde esa perspectiva, hay 2 elementos que creo yo que son claves en lo que hemos encontrado en el análisis de la situación. Uno siempre es clave el nivel de conciencia de la población, porque el nivel de conciencia sobre los derechos que la gente tiene, claro, y sobre su situación es importante porque es el empoderamiento que tiene la gente para resolverlo. Y entonces aquí el hallazgo fundamental es que a pesar del nivel de degradación que tenemos del medio ambiente, para que estamos al borde de la crisis, la conciencia en general nuestra, de todos nosotros, es muy baja, ¿verdad? Seguimos contaminando, seguimos teniendo un uso indebido en el desarrollo de la industria, la contaminación agroquímica, el problema de la explotación minera, etcétera. Y aquella típica actitud de que vamos podemos pasar hablando con nuestros amigos, que no hay que tirar la basura, que no sé qué. Correcto. Pero nos subimos al carro y lo primero que hacer es tirar nos comemos un dulce y tirar el papel. Con aquello de que, así es un papelito. Correcto. Es un papelito. Solo fíjate la grave problemática a propósito, por ejemplo, del municipio de Mexicanos. Tanto tiempo y pareciera que se pueden acumular los promontorios de basura y como que no pasa nada. Entonces ahí tenemos un grave problema. Entonces tenemos un reto. Por supuesto, hay instituciones no gubernamentales y gubernamentales que saben de la problemática, hay un manejo del asunto, pero mientras esa conciencia no llegue y sea apropiada de la gente, pues seguiremos estando al borde del asunto. Entonces ahí tenemos un reto en el nivel de educación, ¿verdad? Cómo elevamos la conciencia de la gente con respecto a este problema. Y el segundo punto, que también conversábamos un poco al inicio, es ya estamos teniendo el problema de la conflictividad socioambiental, no es una cuestión de futuro, ya tenemos problemas alrededor del asunto, vamos teniendo pequeños estallidos locales, problemática grave, el caso de baterías récord, la contaminación por explotación minera, problemas en las juntas de agua, de quién controla, etcétera. Y entonces aquí hay un reto fundamental que
¿Cómo pasamos de los estallidos locales recurrentes a disponer de una estrategia nacional? Ese es el reto fundamental, creo yo, que nos permita encauzar la organización y la conciencia de la gente para viabilizar soluciones. Porque si no nos vamos a quedando en pequeños estallidos espontáneos, por supuesto, ¿verdad? Siempre llaman la atención, son propensos a la manipulación política, etcétera. Pero entonces nos falta, con el nivel de conciencia adecuado, desarrollar una estrategia de lucha, digamos, de defensa del medio ambiente. De tal manera, me adelanto, de tal manera, pero no sé si por ahí va el asunto, pero de tal manera que la gestión medioambiental de las comunidades pueda ser más efectiva también. Correcto. Porque de nada sirve, digo, vamos a traer lo que decías, esos pequeños estallidos, una comunidad se toma una calle, se cierra el paso, se le genera problemas a los automovilistas, llegan a entrar a su trabajo, los medios llegan como que son abejas al panal, llevan la información y presentan al país como si estuviéramos en un caos. Sin embargo, el conflicto sigue estando ahí. Correcto. O mejor dicho, la causa del conflicto sigue estando ahí, no se resuelve, aunque el estallido sea grande. Es correcto, ese es el problema principal. Y precisamente cuando nosotros decidimos tratar de ahondar en el tema, es porque efectivamente solo se describe el problema. El problema del agua, el problema de la minería, pero poco se ha hecho para ahondar en las verdaderas causas de esta conflictividad. Pero además de ahondar sobre las verdaderas causas, también hay un problema que no se ha querido reconocer la capacidad y la calidad, en este caso de las personas, para ser factores de solución a los problemas. De tal manera de que cuando incluso aquí se habla de manipulación es precisamente creer de que las personas no pueden aportar. Y nosotros estamos convencidos de que con este tipo de planteamientos, con una información oportuna, transparente, transmitida, pensando en los intereses de la sociedad, efectivamente pueden haber capacidades propositivas por parte de la población. Y lo que sucede es que cuando una comunidad está empoderada, está informada, no cualquiera llega y le da garabato, como decimos. Correcto. Es correcto. Y precisamente nosotros hemos registrado, ¿verdad?, situaciones, y esto tiene que ver también con cómo se aborda y cómo se atiende la problemática. Por ejemplo, nosotros nos hemos referido mucho al caso de la minería. Nosotros ya, me refiero a las comunidades, a las organizaciones sociales que nos posicionamos frente a la minería, ya en el 2005, haciendo acopio de información científica, técnica, la participación de personas muy calificadas, hicimos un planteamiento, una propuesta política en el sentido de que, por ejemplo, en El Salvador no era conveniente ni es conveniente la minería metálica. Pero como las autoridades no atendieron eso, entonces la conflictividad se exacerbó incluso hasta llegar a tener víctimas fatales, de las cuales hasta hoy, por ejemplo, no tenemos ni idea de quiénes son los responsables intelectuales. Entonces, acá lo que nosotros estamos planteando es de que eso es evitable, pero es evitable no en el sentido de sacrificar los intereses de la sociedad, los intereses de la gente. Al contrario, nosotros somos de la opinión de que efectivamente las comunidades son factores de transformación, y por eso es que cuando hablamos de transformación del conflicto es para cambios sustantivos en las comunidades y en la sociedad en su conjunto. No se trata de que las comunidades están solo para decir sí o solo están para ser manipuladas, al contrario, ¿verdad? Yo creo de que el análisis que nosotros hacemos llama la atención a situar adecuadamente el rol, el papel que puede jugar la gente debidamente informada, conociendo la problemática, y estamos seguros nosotros de que eso sí puede configurar cambios sustantivos en las relaciones entre la gente, entre la institucionalidad misma, que también tiene aquí una relevancia especial en el abordaje de la temática que estamos hablando. Me gustó la segunda parte con la que complementaste, decías,
el manejo de conflictos, ¿verdad? Es decir, evitar esos estallidos por manipulación o estallidos innecesarios, cuándo se puede hacer una gestión, y eso me imagino que también tiene que ver con la cultura de paz. Correcto. Quería comentar algo antes del asunto, y es que aquí subyace una idea de que hay una responsabilidad que es del Estado, decimos. Por supuesto que el Estado tiene responsabilidad, pero a veces nos olvidamos que todos somos Estado y que si por el lo Estado tanto, no solo es el gobierno, correcto, ni la pero alcaldía. ahí es donde suele pasar esa confusión. Entonces, en la medida que nos responsabilizamos todos y asumimos el derecho y la lucha que nos corresponde, es cuando podemos precisamente intervenir en el manejo creativo, digamos, y efectivo del conflicto. Y entonces, volviendo al punto, efectivamente, uno de los principios de cultura de paz es el manejo responsable y creativo del conflicto. No podemos hablar de evitar el conflicto, porque el conflicto es parte de la vida. El punto es cómo lo manejamos de tal manera que puede ser aprovechado. Por eso hablábamos de que es una especie de energía, ¿verdad? En el sentido que podamos trabajarla de tal manera que podamos alcanzar las metas que nos corresponden para una sociedad justa y pacífica, ¿verdad? Sí, me parece atinadísimo, sobre todo porque tenemos casos, como decía yo, para regalar, ¿ya? Y variopintos. Me imagino que ustedes en el análisis que han hecho habrán encontrado cualquier cantidad de ejemplos y diversos, ¿verdad? En los que ha habido efectividad, en los que ha habido estallidos innecesarios, en los que hasta ha habido víctimas y la solución del conflicto nunca llegó. Y me imagino muchos también de éxito. ¿Qué casos pudiéramos tener como ejemplo? Mira, en el estudio hacemos un recorrido porque a veces se nos escapa, pero por ejemplo, la guerra con Honduras del 69, en el fondo fue un conflicto ecológico, porque es alrededor de la lucha por un bien escaso, que es la tierra. En la medida que aquí hubo una apropiación para los cultivos de exportación, nuestros campesinos buscaron dónde irse. Entonces estaba Honduras y luego vino toda la conflictividad. Es decir, se privilegiaron las tierras para algodón. Correcto, caña de azúcar, el café que ya venía antes. Y entonces, en el fondo, eso fue una lucha por un bien escaso, que es la tierra. Pasado después, en lo que fue el abandono del agro, ¿verdad? La tierra dejó de ser un bien, digamos, en lucha. Ahora estamos en un proceso de reactivación. Pero ahora, por ejemplo, yo creo que uno de los grandes temas que necesitamos abordar mejor es la problemática del agua. Porque ya decíamos, ¿verdad? Es un recurso que siempre hemos creído que ahí va a estar para siempre, pero que fácilmente hemos sido testigos, por ejemplo, en el caso de Tacuba, pero que no ha sido el único, en que ha habido ya no tanto, digamos, contra el caso de Récord, es un enfrentamiento contra una empresa, una industria, pero en el caso de Tacuba, por ejemplo, son las comunidades que pueden incluso entrar en ese nivel de conflictividad por el manejo mismo del bien, por el tipo de cobro, por el manejo administrativo, por la propiedad del ojo de agua. Entonces son elementos que también necesitamos prestar atención, ¿verdad?, en ese sentido. Ahora, en el caso, digamos, que yo creo que es importante rescatar en términos exitosos, es el trabajo que ha hecho SEICOM, tanto en Santa Rosa como en Metapán. Ya lo mencionaba Edgardo, allí, en la medida que la comunidad supo apropiarse, ¿verdad?, de la información y saber prevenir, digamos, ver lo que venía con el problema de las minas, supo decir no. Entonces creo que es un buen ejemplo en que cuando la comunidad tiene la información y tiene la capacidad y está bien organizada, puede detener proyectos que son nocivos para su propio medio ambiente. En ese caso, Edgardo, ¿cuál crees que fue la clave para lograr eso? Fíjate que tiene que ver con tres cosas, ¿verdad? Uno es que aquí se ha planteado, fue la apuesta por la sensibilización y la concientización de la gente respecto a las industrias, en este caso minera, y las consecuencias que esto podría traer para la naturaleza, pero también para la vida de las personas. Entonces, ese proceso de concientización y sensibilización fue posible también, y este es un elemento que para nosotros es fundamental,
documentarlo adecuadamente. Es decir, nosotros no tenemos derecho a decir cualquier cosa solo para ajolotar a la gente, ¿verdad? Es decir, supimos documentar lo que es la minería y demostrar científica y técnicamente cuáles son precisamente las principales afectaciones que se derivan de la industria, y para esto desde luego contamos con participación de personas con mucha calidad profesional, científica, que han aportado pues a darnos esos elementos de juicio. Y por otro lado, como se ha dicho acá también, ese nivel de concientización y ese nivel de conocimiento nos permitió desarrollar una capacidad de discusión frente a la institucionalidad del Estado, desde luego, claro, pero también frente a los principales precursores de la industria. Yo recuerdo, por ejemplo, que a nosotros se nos decía que no sabíamos nada de minería y que por lo tanto no teníamos derecho a hablar. Y luego le fuimos demostrando de que sí, efectivamente conocíamos, que teníamos documentos y que podíamos sostener un debate de altura, y eso me parece a mí que también tuvo un impacto en otros sectores de la población que observaron, se dieron cuenta de que no se trataba de un grupo de personas que están en contra del desarrollo, que no quieren el bienestar para el país, sino que estábamos hablando con conocimiento de que allí estaba latente una amenaza que podía ser grave para el país, dado los niveles altísimos de vulnerabilidad, y sobre todo el conocimiento de la calidad y la cantidad de agua en nuestro país, que por cierto es de las principales afectadas cuando hay industria de minería. Entonces yo creo de que tuvimos esa capacidad de incidir, digamos, en diferentes sectores políticos, tomadores de decisiones, y me parece a mí de que en síntesis esa es una escuela importante que también se refleja en el planteamiento que hoy se está haciendo como resultado del estudio, pues en el sentido de que debemos de sistematizar adecuadamente cuáles son las principales adversidades, pero también las principales virtudes que hemos mostrado a lo largo de nuestro trabajo. Bueno, estamos conversando esta noche muy amenamente con nuestros buenos amigos Edgardo Mira, del Consejo de Directores del Centro de Investigación sobre Investigación y Comercio CEICOM, y Luis Monterrosa, consultor sobre el estudio que tiene que ver con los conflictos. Y bueno, hablábamos antes de irnos a este cambio de la minería, y yo recuerdo que tuvimos acá a nuestro buen amigo alcalde de San José de las Flores, con el tema de la consulta que hicieron, donde por lo menos de manera municipal con la consulta le cierran el paso a esta amenaza de la minería. Pero me llamaba la atención todo lo que él nos contó, el historial de cómo se llegó a este momento, que a la base de toda lucha, a la base de todo emprendimiento para enfrentar un conflicto de eso, debe estar la información que la gente recibe. Es decir, que la ciudadanía, que las comunidades, desde el líder hasta el que no se mete en nada, digamos, esté informado. ¿Ya? ¿Qué tan importante es esto, Luis? Mira, en teoría de conflictos hay un principio fundamental que es todos los afectados y beneficiados por un conflicto, sobre todo los afectados, deben participar en su solución. Entonces, en la medida que la gente se ve afectada por un conflicto, debe tomar parte en la discusión a fin de garantizar la sostenibilidad y soluciones adecuadas. Ahora, esta participación debe ser informada, no se trata solo de que esté, y de ahí que es importante, mucha información que puede ser técnica, ¿verdad? Y información sensible debe ser manejada por la gente. Ya decía Edgardo que incluso a ellos, ¿verdad? Como institución muchas veces les dijeron, miren, ustedes no saben nada de minería, porque demostraron que sí sabían. Y en este caso, San José de las Flores que están mencionando y otras comunidades han mostrado que cuando se da la información, como decimos, es poder. Entonces, la gente sabe manejar estupendamente porque ya con su estrategia, ¿no? Entiendo que ahí nos decía el alcalde que fueron hasta Honduras, hicieron excursiones
2, 3 buses, para que la gente fuera realmente a ver en Honduras cómo era el problema que podía pasar también aquí. ¿Cómo consideran ustedes que es importante esto? ¿Qué tan importante consideran? No, mira, yo lo que podría decir al respecto es que es vital, porque aquí creo que también ya se dijo, o sea, cuando la población está debidamente informada, oportunamente informada, y conoce lo que pudiera ser lo beneficioso o lo no beneficioso de cualquier actividad económica, en este caso estamos hablando de minería, entonces también desarrolla capacidades de entendimiento y por consiguiente de posicionamiento frente al problema. Entonces, efectivamente nosotros vemos de que y nuestra escuela en ese sentido es importante en El Salvador. Yo recuerdo, por ejemplo, que allá por 2005, efectivamente, si lo querés ver en una comunidad, la mayor parte de la población, digamos que favorecía las posibilidades de la industria minera, porque lo que escuchaba eran los ofrecimientos de la empresa de que le iban a resolver los problemas, que iban a generar empleo, que les iban a arreglar la escuela, el hospitalito, etc. Eso demostraba y quedó demostrado de que efectivamente ellos no contaban con una información adecuada, que lo que estaban era solo escuchando una parte. Y la gente se dejó endulzar el oído. Exactamente. Entonces, cuando nosotros empezamos a insistir sobre las afectaciones socioambientales de la minería y las implicaciones que iba a tener para su vida, y que para ello, incluso como aquí se ha dicho, fue necesario que llevarlos a conocer experiencias en Honduras, Guatemala, en El Salvador, aquí en el río San Sebastián. Entonces la gente tiende a hacer un cambio también cualitativo en ver el problema y en posicionarse frente al problema. Entonces yo creo de que, por ejemplo, nosotros, a partir de la información, de la sensibilización, contribuimos a ir, como que por cierto Luis también lo plantea bien interesante en el trabajo, a modificar la correlación de fuerzas y por consiguiente a generar en la población la idea de que pueden ser factor de poder. O sea, el hecho, digamos, de que incluso en El Salvador a esta altura no tengamos minería es resultado de ese cambio de correlación que ha permitido que se reconozca, pues, y se acepte de que como población no queremos que haya ese tipo de industria. Entonces aquí vemos cómo en la medida en que la población es informada, se organiza, se moviliza y va modificando también el tema de la correlación y autoconstruyéndose en poder de las comunidades. Ahora, ¿qué papel juegan en esto? Jugamos, mejor dicho, decirlo en primera persona, los medios de comunicación. Digo esto porque muchas veces, y vuelvo al inicio, a las palabras que dije al inicio, muchas veces estos temas no están en la agenda de los medios. Se esconden ya sea por intereses o por falta de conocimiento o porque simplemente son temas que no generan atractivo, no, como dicen, qué fea esa palabra, no venden. No venden, una perspectiva tan mercantilista, pero bien. ¿Qué papel juegan los medios en ese punto? Comienzo contigo, Luis. Mira, los medios tienen una responsabilidad muy grande en la medida que aunque algunas veces se les reduce a un vehículo de publicidad, pero tienen la responsabilidad de informar y, si se quiere, hasta de educar a la población en este sentido. Debería estar en la agenda nacional de la problemática, debería estar en los medios. Lastimosamente, como bien decías, en muchos casos se reduce a lo que vende, ¿verdad? Entonces tenemos continuamente, no vamos a mencionar ningún noticiero en especial, ¿verdad? Pero que si los maras, que si la violencia, etcétera. Y en cambio, este tipo, a veces incluso por estrategia, este tipo de temática, claro, vende, pero también nos sirve para ocultar otro tipo de
de problemática como esta, la problemática ambiental es urgente de tratar y sin embargo esto se intenta hacer pasar desapercibido. Entonces hay una responsabilidad muy grande entre los medios impresos y los medios de televisión y radio en este punto. Hay una buena experiencia de radio, ¿verdad? En el caso de Metapán, porque muestra que hay medios que pueden estar al servicio de las luchas de la gente. Entonces esa es una cuestión clave, creo yo, en este punto. No, y también se muestra cómo también cuando el medio cumple con esa responsabilidad, el impacto también en la ciudadanía claro. Y ahí yo creo que es donde también los que estamos en esta profesión también debemos verlo de otra manera. Es decir, cuando dejamos de verlo como negocio y lo vemos como la posibilidad de impactar la comunidad positivamente, ¿verdad? También hay ejemplos como este que estás mencionando, Luis, donde el medio sirve como potenciador de la lucha, ¿verdad? Efectivamente, y nosotros acá también, una de las estrategias precisamente tiene que ver con el tema de la comunicación, para, como se decía, creo que durante la guerra, para vencer el cerco que hay, el cerco informativo sobre los temas fundamentales del país, porque está claro de que efectivamente si dejamos que las cosas transcurran por sí solas, de estos problemas nadie va a conocer porque no son los de interés mediático, etc. Entonces, en ese sentido, nosotros, y aquí está contemplado, estamos hablando de una estrategia comunicacional que parte de la población, pero que está en función de la población. Y en ese sentido hay que hacer acopio de todos los recursos con los que se cuentan. Por ejemplo, en El Salvador nosotros siempre rescatamos, por ejemplo, la labor de las radios comunitarias. No, eso es fundamental. Que están en las comunidades y que efectivamente esa relación cercana les permite también a las radios ser valoradas positivamente, ¿verdad? Por el rol que juegan. Entonces, en ese sentido, yo creo de que también esto tiene que ver con lo que planteaba de lo de la correlación de fuerzas, ¿verdad? Porque en la medida en que sos débil, tampoco te quieren escuchar. Y me llama mucho la atención ese punto porque quería ahondar en esto. Muchas veces quienes están en los liderazgos del movimiento no le ponen coco a la parte comunicativa. Y viven quejándose, no, es que los medios no nos dan cobertura. Está bien, la queja es válida. Es que los medios pues nosotros los llamamos, a veces los invitamos, hasta los llevamos y no sacan nada. Es válido. Pero entonces ante eso, ¿qué hacemos? Muchas veces se quedan de brazos cruzados solo esperando y cuando lo que creo que hay que hacer es justamente eso que está planteando. Efectivamente, o sea, yo creo que uno va aprendiendo también, ¿verdad? Como dice, a moverse pues en estas aguas, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros, repito, valoramos positivamente todos los medios comunitarios, todo lo que hoy se va configurando como medios alternativos, porque por cierto, debo decirle, también ha habido de parte de algunos sectores, incluso luchadores, que hemos tenido una valoración incorrecta de los medios alternativos, que no le hemos dado la importancia que tienen, ¿verdad? Y por eso a veces incluso preferimos ir a publicar algo a un periódico, para decirlo, de circulación nacional, que, por ejemplo, promover a través de todas las radios comunitarias. El Salvador tiene 24 radios comunitarias que se escuchan en todo el país y lo escucha la gente que está cotidianamente en relación con la conflictividad de la que se trate, pues, porque aquí estamos abordando el tema del agua, pero las comunidades tienen una serie de dificultades, de adversidades, y los medios comunitarios tienen la posibilidad de seguirle el pulso a eso. Y eso da la posibilidad al medio de que en la medida en que la gente se siente tomada en cuenta ahí, es decir, si mi problema está ahí, yo voy a seguir ese medio. Claro, así es. Pero, por ejemplo, yo siempre hago la comparación. Hay una radio que tiene cobertura nacional
Pero a la gente allá en el cantón, ¿qué le importa que en El Salvador del Mundo haya trabazón? Sí. ¿Qué le importa que en la 75 o en los héroes haya congestionamiento? Cuando allá tienen sus propios problemas que no están reflejados ahí. En cambio, la radio comunitaria sí puede enfocar esos problemas. Así es. Hay que aprovechar Entonces, eso. yo creo de que nosotros, por ejemplo, estamos apostándole a utilizar, voy a decir esa palabra, pues, pero es a reconocer de que hay diferentes maneras de comunicar el problema y comunicarse con la gente. Y sobre todo, el mensaje es de que la población puede ser un factor activo en la comunicación. O sea, para no verlo solo como un ente pasivo, pues, de que solo es la persona la que escucha, sino que la persona puede también informar. Y yo creo de que cuando se le toma en cuenta de esa manera, entonces también ellos van, como decimos, empoderándose, no solo de la problemática, sino y sobre todo de sus capacidades. Y yo creo de que el esfuerzo que se está haciendo precisamente es rescatar y destacar y que atendamos pues esa realidad de que cualquier problema de conflictividad socioambiental pasa necesariamente porque la población tenga un rol proactivo en la búsqueda de la solución. Y sobre todo con este enfoque, Luis, ¿no te parece? De justamente prevenir esos estallidos, evitar esos estallidos que muchas veces son innecesarios. Sí, eso es lo que hablábamos justamente a lo largo de este estudio, que muchas veces lo que nos falta es visión estratégica. Y es interesante, por ejemplo, las grandes empresas, ¿no? Aquí no vamos a hacer propaganda de las grandes empresas, pero esta gente pues, planifica para 20, para 30 años. Y nosotros a veces, ¿verdad? Las instituciones a veces disponen de presupuestos más pequeños, etcétera, y vamos un poco con el corto plazo. Entonces yo creo que es importante situar estrategias, y la visión estratégica es eso, en el largo plazo. Y ahí es donde vamos identificando precisamente debilidades del movimiento, las fortalezas, el uso de estrategias de comunicación, la estrategia de lucha, etcétera. No dejar nada al azar. Correcto. Hay cosas que vas a ir cambiando en el camino, pero trazas línea. Y una de las cosas en este sentido es cómo pasamos de, inevitablemente, el tipo de problemática que tenemos. En este día estamos hablando de la problemática ambiental, pero con respecto a la violencia, con respecto a la situación económica, a la situación de la mujer, toda serie de problemas. Pero continuamente ya tenemos y vamos a seguir teniendo estallidos. El punto fundamental es cómo hacemos de estos estallidos una fuerza social que encauce entonces estratégicamente la consecución de los logros que la gente quiere. Si la gente quiere bienestar, quiere condiciones de vida óptimas, agua, trabajo, alimentación. Entonces, una de las particularidades es cómo construimos movimiento social con visión estratégica. Y esa es una de las apuestas. Eso tiene que pasar por una sensibilización en el manejo del conflicto y en el desarrollo de las estrategias adecuadas, porque a veces, ya decía Edgar, ¿verdad? A veces vamos aprendiendo en el camino. A zapatazo. A zapatazo, ¿verdad? Pero eso es lo bonito del análisis estratégico, que uno sitúa el camino que va a ir recorriendo en este sentido, ¿no? Hay temas, les decía, hay noticias positivas en el tema del agua. Quiero compartir con ustedes la nota, porque también, aparte de que, bueno, hay un dictamen favorable para ratificar la reforma al artículo 66 sobre derecho humano al agua y la alimentación, y es posible, por lo menos hasta ahora todo indica que así va a ser, que el jueves entre a la plenaria para su discusión. Pero también diputados y diputadas de Centroamérica se reunieron en nuestro país para discutir sobre el cambio climático, agua y desarrollo. Veamos la nota. Intercambiar experiencias y buenas prácticas dentro de la gestión integral de riesgos es la finalidad de la Conferencia Centroamericana Estrategias Efectivas para la Atención de Riesgos por Desastres. Su financiamiento y aseguramiento fue inaugurada por el presidente Salvador Sánchez Serén. Todos los gobiernos de la región centroamericana estamos conscientes
de la necesidad de integrar la gestión de riesgo en políticas, planes y programas de desarrollo sostenible de nuestros países. Una situación de emergencia de grandes magnitudes es una situación de crisis y nadie puede actuar en una crisis más allá de aquello para lo que se preparó. El evento es desarrollado por el Centro para la Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central y en él participaron los representantes de las dependencias de protección civil a nivel regional. Me siento muy regocijado cuando vemos a una región que lucha para poder fortalecer la gestión de riesgos a nivel de Centroamérica. Muy apropiadas las palabras del señor presidente. Nosotros estamos plenamente convencidos que, siguiendo los lineamientos establecidos por los presidentes y los jefes de Estado en las cumbres centroamericanas, debemos de implementar una política centroamericana de gestión integral de reducción de riesgos a desastres como un mecanismo para reducir el impacto de estos eventos, pero también para propiciar esos anhelos de desarrollo y de prosperidad para la región centroamericana. El CEPREDENAT es la institución especializada en materia de prevención, mitigación, preparación y respuesta a la ocurrencia de desastres, un organismo regional de carácter intergubernamental que tiene la misión de contribuir en la reducción de la vulnerabilidad y el impacto de desastres. Muy interesante que veamos este tipo de cosas porque significa que hay esfuerzos desde instituciones regionales, desde la parte oficial, desde la parte, en este caso, de los parlamentarios y parlamentarias, de ir poniendo el dedo sobre la llaga, sobre el punto, ¿verdad? De que la vulnerabilidad y la necesidad de atender esto es urgente. Pero quería que nos dieran, que habláramos y que emitieran su opinión respecto a esta señal positiva que sucedió en la comisión que lleva el tema del agua en la Asamblea Legislativa. Edgardo, ¿cómo es el hecho de que haya por lo menos dictamen favorable para ratificar esta reforma que garantizaría pues, el derecho humano al agua y a la alimentación? Bueno, nosotros, junto con otras organizaciones que hacemos parte del foro, de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, la Mesa de Gestión de Riesgo, hemos venido precisamente trabajando fuertemente para hacer efectiva esta reforma constitucional y consideramos de que va a ser un paso significativo para el país el que se reconozca el acceso al agua como un derecho humano, porque eso automáticamente se contrapone a aquella idea de concebir el agua como una mercancía y que por lo consiguiente para que se pueda tener acceso al agua tendrías que contar con el dinero para poderla... El que tiene para pagar, tiene agua. Exactamente. El que no tiene para pagar, entonces no tiene aquí agua. me parece que eso queda, esperemos pues que quede resuelto, y eso me parece a mí que también le va a dar, para decirlo de una manera, insumos a las diferentes instancias de gobierno para adoptar, digamos, las políticas, las medidas necesarias para hacer efectivo eso. Porque yo creo de que la legislación abriría un espacio para construir, digamos, adecuadamente de que efectivamente se operativice eso, ¿verdad? Esto tendrá que relacionarse, digamos, con la gestión del agua, con una visión de sustentabilidad, porque de nada sirve que tengamos el derecho si no hacemos una gestión adecuada. Y por otro lado, yo creo de que le va a dar también herramientas a instituciones que se encargan de vigilar, de controlar el comportamiento, para decirlo de una manera, de todos aquellos que estemos vinculados al bien agua, ¿verdad? Entonces, en ese sentido me parece valioso, y estaremos, por supuesto, el jueves no solo pendientes, sino que movilizados para que efectivamente
se ratifique, ¿verdad? Sí, porque también como dice el dicho, del plato a la boca se cae la sopa, ¿verdad? Claro. Es decir, hay dictamen favorable en la comisión. Claro. Pero ahora viene el reto de que se apruebe realmente en la plenaria, y ahí vamos a estar, ¿verdad? Y quería aprovechar para hacer un comentario sobre la nota. Es que, aunque esto no atiende el tema regional, pues porque pero yo quiero decir de que esta investigación que aquí hemos hecho también se está haciendo por lo menos en otros 3 países de América, en Colombia, Perú, Guatemala y El Salvador, y es atendiendo, digamos, como esa característica común, digamos, en nuestros países, en donde la temática de la conflictividad socioambiental está presente y en la mayor parte de lugares también asociada al tema del agua. Claro. Entonces, en ese sentido yo creo de que para nosotros es fundamental ver el tema del agua con una perspectiva regional. Y por lo menos hay que verla con relación a Guatemala, Honduras y Nicaragua, porque nosotros somos como agua dependientes también de esos países. Y en ese sentido, para decirlo de una manera, es importantísimo lo que nosotros podamos hacer en el país, pero también es importante que involucremos a otros sectores, y en ese sentido, por ejemplo, yo debo decirlo, hay esfuerzos reales también desde las comunidades, desde las organizaciones sociales, para buscar acercamientos en materia de análisis y de postura frente al tema de la conflictividad socioambiental en la región centroamericana. Entonces yo creo de que es importante que también eso sea considerado, a partir de que el hecho de que se dé esa conferencia también expresa y refleja lo común en la región centroamericana. Y eso es lo que planteaba el presidente, claro, justo en el audio que escuchamos. Ahora, Luis, hablando de la visión estratégica, justamente, 2 elementos aquí. Uno, saber leer las señales a larga distancia, en el tiempo, pero también la dimensión, ¿verdad? Es decir, tomando en cuenta la parte regional, que ya nos decían, por ejemplo, hablábamos fuera de cámara, que con el tema de la minería que afecta a Huija, que afecta a Yametapán, hay esfuerzos que están haciendo las comunidades, tanto de El Salvador como de Honduras y de Guatemala. Es decir, la perspectiva estratégica que deben tener las comunidades debe leer las señales en el tiempo y en el espacio. Correcto. Ya hablaba Edgardo que es importante aquí una visión regional, o sea, ya los especialistas dicen que El Salvador no es viable sino en un contexto regional. Y en el caso del agua, pues sí, dependemos de nuestro río Lempa, que trae sus afluentes de Guatemala y pasa por Honduras. Y entonces, básicamente, digamos, lo que pase del lado de guatemalteco nos afecta, ¿no? El punto es cómo vamos a manejar esa conflictividad entre países. Sería absurdo pensar que nos vamos a terminar peleando, ¿verdad? Pero este tipo de cosas en la manipulación política pasó con Honduras, ¿verdad? En esta guerra. Este es ejemplo, claro. Correcto, y ese es el antecedente que tenemos que tener presente. De ahí que es importante, por ejemplo, el tipo de alianzas, no solo locales y nacionales, sino regionales entre las comunidades. Ahí hay un buen esfuerzo de movilización y de concientización en los municipios fronterizos, de tal manera que sabemos que en la medida que la población de Guatemala cuide su agua, ¿verdad?, y su territorio, de alguna manera también está trabajando con el pueblo de El Salvador. Entonces es importante esa visión regional porque es lo que nos garantiza viabilidad para todos. Bueno, amigos, Luis, Edgardo, yo realmente estoy contentísimo porque personalmente he aprendido mucho esta noche. Y ese es el objetivo, por eso me llamó la atención cuando decías que hablabas de informar y orientar de los medios, ¿no? Esa Correcto. Responsabilidad. Y nosotros en este programa justamente ese es nuestro interés, que la gente cuando termine el programa diga, hoy aprendí algo nuevo. Y por eso estoy muy contento porque una vez más lo hemos hecho gracias a ustedes. Y bueno, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar acá y poder dirigirnos a todos los televidentes. Y que esta sea una de muchas conversaciones. Correcto, estamos a la orden. A ustedes, amigos y amigas, les agradezco por su sintonía. Quédense con la programación de Gente Ve porque hay más para todos y todas. Buenas noches.